Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Este espacio es Gnosis de Telema, es un proyecto dedicado a la divulgación de la corriente 93 en habla hispana. El día de hoy nos encontramos con Altima. Él ha sido un precursor de la Ursoto en Colombia, ha trabajado durante varios años alrededor de Telema en Latinoamérica y trabaja también el sistema de la Astrum Argentum de Cornelius. ¿Cómo vamos, Altima? Bueno, Frater, gracias por invitarme al programita. La verdad, he escuchado los anteriores y me han parecido muy, muy interesantes, entonces, en verdad, muy agradecido pues de que me haya invitado al espacio. Bueno, Altima, no, es grato tenerlo por estos lados. Igual nosotros ya habíamos trabajado en algunos proyectos anteriores. No sé si las personas recuerdan esos podcasts que hicimos en época de pandemia de Helium. Ese fue un proyecto también interesante que hicimos. Sí, me acuerdo que eso fue cuando comenzó la pandemia. Nos dimos cuenta de que muchas órdenes y muchos grupos aprovecharon el momento para enseñar, algunos un poco como desde la óptica de que si la pandemia era muy fuerte, el conocimiento se tenía que transmitir y eso abrió puertas. Ahí fue cuando nosotros hicimos ese podcast. Creo que hicimos 6 o 5 sesiones. Fueron, fueron como 6 capítulos que nosotros hicimos, sí. Sí, 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 sí. Están en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. Se llaman Grilio. Todavía están por ahí en los comentarios de esos videos. La gente a veces deja preguntas. ¿Usted ha visto? No, no he vuelto a verlos, pero debe estar. Igual le hacemos publicidad también, son referentes. Muchas Mm. personas me han hablado que los escuchan nuevamente, que hay información pues, de calidad también en esos trabajos, y esa precisamente es la idea. Sí, creo que el hilo conductor del programa es como mirar cómo funciona Telema actualmente, los aportes de Telema. Y yo creo que ya van a ser 23 años que yo he llevado trabajando Telema en Colombia. No recuerdo si nosotros nos conocemos como del 2010. Nosotros nos conocemos casi hace, ¿qué? 19 años, más o menos. Sí, más o Imagínese, menos. imagínese. Sí, bastante tiempo que hemos venido trabajando. Bueno, pues cuéntenos también algo de usted, Altima. Bueno, hasta donde yo sé, usted también trabaja algo de los linajes Caula, que también ha hecho varias cosas que usted ha trabajado conjuntamente con Telema. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar de diferentes vertientes dentro de Telema? Bueno, qué pregunta. Esta pregunta tiene como varias subpreguntas. Entonces, déjeme como que trato de recopilar un poco también. Podríamos hablar mucho del tema. Yo comencé aproximadamente en el año 98, 99, finales del 98, principios del 99, y mi primer contacto fue con trabajos de la Aurora Dorada. Esos trabajos de la Aurora Dorada me hicieron como hacer una investigación muy fuerte de grupos esotéricos y después de mucho trabajo logré contactar con la OTO. Estuve trabajando con la OTO, me pareció muy interesante el programa que ellos ofrecían, muy sorprendido porque la verdad nunca había escuchado de Telema propiamente, sí había escuchado de Crowley, pero no conocía a fondo todo lo que Telema ofrecía. Después de esto, desafortunadamente dejé de trabajar con Otto. La distancia afecta demasiado los procesos, entonces Claro. digamos que me di cuenta que no iba a ser como funcional y después de esto logré contactar con un grupo que es una confederación de ritos unidos que se llama UROTO. Yo llevo representando a UROTO en Colombia ya prácticamente lo que le digo desde el 2005, porque al principio, como le dije, estaba trabajando con Otto. Sí, Eh, sí. los ritos unidos de la OTO, pues de pronto para los que les interesa esa parte eh, histórica, como para que vean un poco el linaje de dónde viene, es porque dos individuos que pertenecían al califato, sus nombres eran Marcelo Santos y Halbon Hoff, eh, dejan la orden y de hecho sienten que no se trata de que el califato sea, digamos,
malo, sino que simplemente sienten que todas las órdenes del momento, usted sabrá que habían otras, la Societas Otto, Sí, la exacto. La Latifolian Ochoa Otto, también. hasta la Fraternitas Rosa Cruz, Ah, ya. está por ahí también como hablando un poco del asunto. Entonces, ellos sentían que el conflicto entre grupos no permitía que las personas avanzaran. Y en los 60 se publicó un libro que se llamaba Los rituales secretos de Otto, que es un libro que se consigue en internet. En Y internet, sí. en ese momento fue porque no recuerdo quién, un miembro muy antiguo de la OTO publicó los rituales de iniciación. Entonces, para algunas personas esto fue tremendamente, digamos, eh, ¿cuál sería la palabra? No sé, sacrílego de Sí, pronto. sacrílego, porque entonces los rituales quedan publicados, etcétera, etcétera, pero el libro tiene varios de los rituales de iniciación incompletos o desactualizados. Creo Claro. que había hecho varias versiones, varios como libretos, varios, y unos de los libretos más antiguos fueron los que se publicaron. Las iniciaciones completas de algunos grados no están allí. Claro, Entonces, igual eso hace referencia siempre a lo del libro de la ley, ¿no? Los rituales serán mitad conocidos y mitad desconocidos. sí, Eso siempre va a igualmente ser así. en los rituales completos, igualmente hay cosas que no están en el texto, sino que se comunican de manera oral o se muestran visualmente en la iniciación. En el libreto no aparecen. Entonces, de alguna forma, el secreto de la orden sigue estando protegido. Pero pues volviendo un poco al tema del libro, cuando lo publican, es que se genera la mayor controversia entre todos los grupos. Algunos grupos aplauden el acto de la publicación, otros prohíben totalmente. Eh, Hubo algunos grupos que, por ejemplo, decían que si uno tenía una copia del libro, era expulsado de la orden. Era una cosa bastante, La pues, Inquisición. claro. Hay una página muy informativa que se llama El Fenómeno Otto, o el Otto Phenomenon, en donde cuestan todas estas cosas. Y pues había gente que simplemente como que la veían con el anillado de fotocopias y eso ya era una cosa muy peligrosa. Entonces, en todo esto, Marcelo Santos y Halvon Hoff se separan de todas las órdenes y deciden crear una muy, muy especial que es esta, los Ritos Unidos. Los Ritos Unidos son un grupo de todo el conocimiento que ellos tienen, porque valga la aclaración, Marcelo Santos trajo también, él es brasileño, entonces Él él es trabajó con la brasileño. auto de Brasil y su maestro, usted lo debe conocer de nombre, es Euclides Lacerda. Pedro Lacerda. Y ahora, en este momento, actualmente, Marcelo está trabajando como consejero del Gran Maestre en la Ordo Saturni de Brasil. Él siempre ha Exacto, estado muy empapado de varios temas de Telema. exacto. Entonces, y él siente que Lacerda es uno de los profesores más íntegros que conoció, porque evidentemente él conoce muchos personajes, unos muy buenos según él, otros muy malos, y deja en gran nombre a la Cerda, y a partir de allí él saca unos escritos que son como la base del sistema de los ritos unidos. Los ritos unidos apostaban a algo que ellos antiguamente llamaban telema de radio libre, y Telema de Radio Libre era como un eslogan para decir, Telema le pertenece a la gente, ¿sí? No hay que velar las cosas porque es que de alguna forma están veladas a los ojos de los no iniciados, ¿sí? Usted puede coger un texto de Crowley, por ejemplo. Usted sabe que los textos de Crowley son de libre, ¿cómo se llama De esto? libre acceso, sí, de Sí, de libre libre movimiento. acceso. Muchos, la gran mayoría, no tienen derechos reservados. Entonces, usted los lee y usted se da cuenta que el libro está velado, ¿sí? No es como que esté publicado y ahora los grandes secretos se revelaron y entonces, ¿qué va a hacer la gente? Hay un código, hay un código. Claro. Entonces, Marcelo como que hace esto, que después evoluciona a Ritos Unidos. Lo hace con Halvon Hoff, que él viene, es de Cornelius. Él fue un estudiante de ¿Esa misma Cornelius. línea? Sí, o sea, viene del Qué linaje bueno, de McMurtry, del linaje americano, ¿sí? qué McMurtry bueno tuvo eso. un estudiante que se llama Cornelius, falleció
este año, ¿cierto? Y este año falleció. Este año falleció. Y Cornelius tuvo un estudiante que es Halbun Hoff. Pues bueno, ha tenido muchos Cornelius. Ah, Entonces él viene y también trae unas propuestas muy novedosas. La influencia de Cornelius y de McMurtry es muy grande. Para los que quieran saber un poquito más, pues McMurtry fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial estadounidense que conoció a Crowley y cuando acaba la guerra él se vuelve a Estados Unidos y en este lado él abre logia de Otto en California. en Eh, California, sí, la junto con esposa Thor es ese. Meral, ¿no? Sí, él es el esposo de Soror Meral, que es una de las duras de la Astrum Argentum. Claro. Entonces, pero ojo, todo esto ocurre en los 60s, entonces es un periodo muy hippie. La enseñanza de McMurtry es bastante, digamos, me atrevo a decir un poco psicodélica, ¿sí? Eh, Habla de una cantidad de datos muy interesantes que después el Frater Cornelius, que es uno de sus estudiantes, recoge. Él tiene publicado una biografía de McMurtry en 2 tomos y hay unos conocimientos muy, muy buenos. Él, por ejemplo, sugiere que un, un estudiante de Telema, si toman los caminos iniciáticos, ya sea de Otto o de Astrum Argentum, debe crear su propio tarot, ¿sí? Su productor, sí. Y el tarot obviamente tiene que estar apoyado en todos los misterios que él reciba. El estudiante no puede crear un tarot como sin sentido, ¿sí? Tiene que Sí, respetar los sí. 22 arcanos mayores, tiene que respetar los nombres, pero los Unas símbolos, imágenes muy buenas. sí, los símbolos son una cosa muy poderosa. Por ahí se puede encontrar esas ilustraciones en internet. Entonces, bueno, estos dos personajes crean Lauroto, yo conozco Lauroto y me uno a ella. Ellos proclaman una especie como de libre albedrío en Telema, que es, se puede practicar cualquier tipo de tradición bajo el auspicio de ellos. Ellos recogen unas, ¿no? Entonces, también está, por ejemplo, incluida en Lauroto la Oto haitiana, Sí. se me olvidó cómo se llama, este Bertius. estudiante de Michael Bertió. Hay un estudiante de Michael Bertió que es el que la abre, o no recuerdo si es directamente Bertió. No sé, no lo tengo tan en cuenta, pero es Es ese mismo divertido, linaje, sí. es divertido. El vudú gnóstico, lo que se Exacto, conoce como... exacto, que eso es otra vertiente muy diferente. Entonces, dentro de la Uroto, eh, hay un gran maestre, antiguamente era Marcelo Santos, después fue Halbun Hoff, y ahorita es un tercero que se llama Frater Wennerday, Waenre, Wennerday. Y él es amigo de Halbun Hoff, y bajo él hay 3 personas que se llaman el triunvirato, que, digamos, tienen la capacidad de crear logias y dependiendo de la vertiente de la logia, ellos como que la adoptan, ¿sí? Entonces, si Ya, son logias totalmente telémicas que quieren estudiar los misterios de Telema, como Crowley los explicó, los coge un frater que se llama el frater Abraxas. Si se trata es de mirar la base de la OTO, que usted sabrá, la OTO es masónica, en su fondo fue creada por masones alemanes. sí. Eh, si se quiere es como ahondar en esos misterios de la masonería, hay una segunda persona que es, pues yo, Altima, y yo pues me aseguro que esos procesos de estas logias se respeten. Eh, y por último, pues está Frater Dunamis, que es el que adopta logias que se llaman experimentales, que son las que quieren adoptar modelos post-Crowley, por decirlo así, de personas Ya, telémicas que vienen después de Crowley. Ahí viene todo el asunto de Michael Berthiaud, por ejemplo. Ahí vendría ya todo el asunto de, eh, para los que de pronto conocen, telemitas que trabajan en la Zoetia, ¿sí? el azoetio, sí. O Entonces, todos estos linajes tifonianos, yo creo que caben ahí. los linajes tifonianos también caen ahí en ese que se llama el eje experimental. Entonces son 3 ejes, eje telémico, eje masónico y eje experimental. Eh,
Las tres obviamente que son telémicas. Lo que pasa es que depende de la óptica con la que se haya trabajado el linaje. Y hay un último frater que se llama el frater Surgam, que su posición en la orden es ser rector de una cosa que se llama el Colegio de Ciencias Herméticas. Suena bastante Mm, como poderoso. En verdad, él es el que recibe artículos editoriales de fraters. O sea, él Eso de organiza como publicar está bueno. las publicaciones de la orden. Entonces, así es como está funcionando el grupo actualmente. Lo que le digo, llevo muchos años allí y ha sido tremendamente, ¿cómo sería? Tremendamente Enriquecedor. enriquecedor, enriquecedor. Yo, después de que estuve en Otto y Broto y esto, ya, perdón, ya estando dentro de Broto, me alimenté mucho del linaje de Cornelius, de lo que Halbon Hoff me mostró, y decidí ya contactar directamente a un estudiante de Cornelius. He hablado con Cornelius, bueno, cuando estaba vivo, con la Sí. esposa, y he comprado material de él, y por ahí es que he ido complementando toda mi enseñanza en la orden. Entonces, ese ha sido como el proceso. Genial eso, Quillo. Yo siento que llevo, bueno, también varios años trabajando, pues también dentro de la Soto con usted, Mm. y sí he visto lo enriquecedor que puede ser el linaje, lo que puede ofrecer, sobre todo, bueno, en estos momentos donde también hay como tantas cerraduras alrededor del conocimiento. A la gente a veces se enfrenta a los libros y al no poder ir un poco más allá, pues hace a veces unas interpretaciones literales sobre los misterios. Y eso precisamente hace positivo esto que usted me cuenta de la editorial, estos procesos que se están llevando, porque hoy en día, Altima, hay muchas cosas alrededor de que, bueno, hay una desconfianza generalizada de las personas con respecto a las órdenes, como que las personas ya no lo ven como tan bien el acercarse a las órdenes por diferentes cosas. Y hay como una necesidad dentro de las órdenes de reevaluarse a sí mismas, ¿no? Pensarse nuevamente como que estas actualizaciones no son, sí, no son tampoco algo nuevo, hace parte de todos los procesos. Sí, sí. Hay un miedo a acercarse a las órdenes, pero yo siento que ese miedo sí está infundado, y es que han habido órdenes muy malas. Los Sí, procesos espirituales y los procesos de los misterios son serios. Y en este cuento del esoterismo, desafortunadamente, tiene. bueno, aquí, Altima, creo que se le cayó ahí la comunicación a Altima. Uy, ¿sí me Ahí oye? se cayó. Listo, hágale. Ya, se cayó. Estaba diciéndole que el esoterismo tiene un problema central, y este problema central es que lo esotérico muchas veces es intangible, y al ser intangible, eh, la gente puede inventar cualquier cosa, ¿sí? Claro, Ahora, no es que sea verdaderamente intangible, los procesos esotéricos tienen una serie de leyes internas, los símbolos tienen unas leyes internas. Las personas que entran en un camino esotérico, parte de su trabajo es empezar a interpretar los símbolos desde lo esotérico. Eh, Eso tiene como un lenguaje, un código que se respeta. Voy a inventarme un ejemplo. Eh, bueno, voy a tomar un ejemplo real. Vamos a hablar, por ejemplo, de que dentro de las tradiciones esotéricas, Tot y Hermes son el mismo personaje, y hay una serie de símbolos que los conectan, y cuando uno mira esos símbolos se da cuenta de que tiene sentido. Crowley, por ejemplo, creó una invocación a Tot Hermes, que es el Liber Israfel, y en ese Liber él detalla poéticamente cómo llamar a este dios usando los atributos de Tot, de Hermes, y no me acuerdo de cuál es el tercer dios que él usa. Eh, pues Mercurio. sí, el Entonces, romano. claro, el Mercurio romano. Entonces, este tipo de cosas indican que sí hay una lógica interna dentro del esotérico. Yo no puedo llegar y decir, Tot es el mismo Loki, ¿sí?
porque Sí, Loki tiene otras características y atributos. O yo no puedo decir, el dios Shiva es el mismo, eh, no sé, hombre caimán, ¿sí? Desde acá en sí, Colombia. le entiendo. Entonces, hay una dilación que se tiene que hacer y que se tiene que respetar. Entonces, en lo esotérico, la gente juega con eso. La gente juega con eso y crea algo que yo llamaba los famosos ajiacos mágicos, que para Sí, los que no son de Colombia, un ajiaco es un caldo, es una sopa que mezcla muchas cosas. Y a veces ese tipo de símbolos mal manejados, pues lastimaban a las personas, ¿sí? Los claro. símbolos, desde mi perspectiva, tienen energía y yo Es no una puedo, fuerza vital, ¿no? sí, exactamente. Lo bueno del símbolo esotérico, y Crowley lo detalla, por ejemplo, cuando habla de su tarot, en que él menciona que el tarot de Thoth y el tarot en general es como una especie de organismo viviente. Cada carta tiene vida porque son unos símbolos muy profundos. Entonces, jugar con estas cosas puede tener consecuencias para la psiquis del practicante y para su vida. Cuando uno juega con símbolos, tiene que recordar el principio básico del hermetismo, como es arriba, es abajo. Sí. Entonces, si yo juego con símbolos, eso se va a ver reflejado en mi vida. Y esto da una enfermedad mental que nosotros conocemos como la confusión simbólica, que le da a muchas personas en los procesos. Empiezan a hacer esos zancochos y terminan, no sé, sugestionados de un montón de cosas que los desequilibran. Y esto es No, algo que hay que tener muy, muy en cuenta siempre. Siento claro, que lo que usted dice se acerca mucho a la psicología analítica de Jung, ¿no? De los arquetipos como fuerzas vivientes. Si yo empiezo a abrir portales, a llamar y a combinar esto y lo otro, lo más probable es que yo termine pues con alguna patología mental. sí. No recuerdo quién es, no quiero decir que es Los Milo que porque no recuerdo quién es, o puede ser Robert Anton Wilson, pero un buen practicante, un buen maestro, que alguna vez está leyendo un libro, hablaba de que esto es lo que él llama la locura cabalística, la Kabbalah Madness. Y él dice, Mm, los símbolos, una vez más, son seres vivos, son seres con energía. Lo que tiene energía prácticamente tiene vida. Entonces, eh, si yo no sé cómo trabajarlos o si yo los recibo de maneras incorrectas, o yo no tengo un maestro o un grupo que me ayude a leerlos bien, porque de eso se tratan los grupos, de decirte, así es como se interpreta esto, ¿sí? sí, Eh, pues pueden haber problemas, las personas se vuelven paranoicas, las personas se vuelven ansiosas, porque el mundo del símbolo es muy poderoso en sus mentes. Eh, es muy común, desde mi óptica es muy común en diferentes grados, ¿no? Eh, pero pues ahí está, ahí está. Muchos grupos malos crearon pues malos resultados, pero sí hay grupos que son buenos, que tienen un linaje, que tienen sobre todo personajes que ejemplifican a la tradición, ¿sí? Yo no, claro. yo no voy a decir, pues ahí entra el dilema de Crowley, pero yo no podría, por ejemplo, estar en un linaje en donde tengo un un maestro que, no sé, que siempre llega tarde a las clases y que siempre tiene una excusa, que nunca dice perdón, ¿sí? Porque Sí, yo claro, creo que esas usted cosas por son, ejemplo sabe, son básicas. claro, usted sabe que por ejemplo Crowley a veces podría ser muy cruel o muy burlón con sus estudiantes, pero no le quitaba datos como ser como culto en su explicación, llegar a tiempo, ¿sí? Tener Como como, una coherencia. tener Yo una creo que es coherencia. una coherencia de vida y una coherencia de lo que se está enseñando, porque uno a veces ve maestros que su vida, su discurso espiritual va por un lado y su vida personal va de rumbo al estanque por el otro. Claro, ahora es que los maestros son el ejemplo, los maestros son el ejemplo, ¿sí? Mm, también quería como recordar otra frase que hablaba sobre los maestros espirituales, pero en este momento se me escapa. Pero los maestros o maestras, porque por ejemplo vea maestras como Phyllis Seckler, ¿no? Sí, Sorol Meral, tienen que ser muy, muy coherentes
en su explicación sobre cómo funcionan los rituales, cómo funcionan los símbolos, ¿sí? Uno se pone a mirar a los personajes serios de Telema y ninguno, por ejemplo, está hablando de, digamos, de adoración satánica o de adoración a un aspecto como Sombrío, raro. sombrío, estrafalario. Kenneth Grant lo hace, pero Kenneth Grant lo hace pues porque él dedicó su vida a estudiar los Clifford. Y él dice, El claro, que los estudio. Clifford son un aspecto bastante peligroso, pero por ejemplo Kenneth Grant jamás dice el árbol de la vida es oscuridad y maldad. No, él jamás dice eso. Él dice Y los jamás. Clifford Y su, y contienen su, y estas vainas. su ¿Mm? trabajo es muy, muy disímil, siento yo, pues que lo he estudiado, lo he estado estudiando, muy disímil a las corrientes de, como de mano negra que hay como en la actualidad. La visión de los Clifford no es como tan rellenarse en la oscuridad. Pero sí, o sea, hay varias posiciones al respecto de eso. Pero sí la coherencia es algo importante, sobre todo pues por lo menos este espacio que nosotros estamos aquí desarrollando tiene que ver con eso. Hay muchas personas que sienten esa desconfianza con toda la razón, como usted dice, Altima, pero también es hablarles de que, bueno, hay grupos que realmente manejan un nivel serio de trabajos que hay que también saber observar cómo se manejan los grupos, pero que la opción de entrar en los grupos también es sano y hace parte de los procesos educativos y pedagógicos de cualquier sistema social. Uno lo ve por lo menos en psicólogos como Vygotsky en Rusia, que hablaba de la zona de proximidad para aprender. Pues lo que usted decía es supremamente importante. A veces uno solo puede coger los libros y puede empezar a hacer de todo, pero eso es un camino a veces seguro para ir al manicomio o hacer que la esfinge se lo coma a uno vivo. La esfinge lo devore a uno porque no tiene las herramientas para lidiar con ella. Y en eso el grupo, la fortaleza del grupo a veces da ese apoyo. Por eso sí, pues desde mi punto de vista es importante también ver con buenos ojos también ciertos grupos que pueden servir de apoyo a estos procesos. No todo es malo. No todo es malo, no todo es malo. Eh, hay que saber buscar, hay que saber buscar, hay que no dejarse impresionar como por cualquier aparecido. ¿Mm? Hay un tema que, por ejemplo, para mí es muy, muy central en cuanto a la enseñanza de Telema, y es que Crowley hace gran énfasis en que uno de los aspectos más importantes de la filosofía telémica es que existe algo que es el sexo sagrado, que el acto sexual es un acto de enorme poder espiritual y por eso es sagrado, ¿sí? Es un Claro, acto en el que, pues, veas, es el único acto que puede crear vida. Crear claro, vida es muy poderoso, o sea, una máquina no ha podido crear vida aún. Necesita componentes biológicos y necesita unos datos muy específicos. Entonces, eh, el asunto del sexo sagrado a veces se presta para que las personas digan, Telema es un culto sexual o dentro de los grupos pasan una cantidad de actos sexuales entre todos o toca tener sexo sagrado si no uno no es telemita, ¿sí? Eh, claro, es, es una cosa impresionante. Usted me preguntaba al claro. principio sobre mi experiencia con los grupos Kaula. Yo contacté con un gurú Kaula que para mí sigue siendo, a pesar de que ya no practico, sigue siendo mi gurú. Yo creo que los gurús no dejan de serlo, así uno se vaya, ¿no? Sí, Eh, cuando, cuando, cuando Israel Regardie dejó de trabajar con Crowley, que se separó porque tuvieron una discusión, él igual lo consideró su maestro hasta el final, hasta la muerte, ¿sí? sí, sí, Este es gurú verdad. Kaula con el que trabajé, Sat Purananda, me mostró un linaje tántrico muy poderoso. Entendí por qué Kenneth Grant dice que Telema es como el Tantra de Occidente, porque el Tantra al final del día se trata de caminos esotéricos hindúes y tibetanos, en donde hay mucha trabajo ritual, hay trabajo en donde el sexo es sagrado y hay trabajo en donde uno, digamos, mueve energía y con esa energía uno pasa una cantidad de procesos, incluyendo la iluminación. Si usted te da cuenta, esas son las mismas características que tiene Telema, ¿sí? Telema, sí, exacto. Entonces, una de las cosas que yo trabajé y aprendí allí y me di cuenta que Noto también es así, en el esquema que dejó Crowley es así,
el sexo sagrado dentro del sistema devoto solamente se empieza a trabajar en grado 7, Y ¿sí? me parece lo más sensato, claro. Claro. O sea que una persona se gasta aproximadamente, haciendo cálculos amables, por ahí 15 años. unos 10 años para llegar a trabajar sexo sagrado. Y esto es algo que Crowley lo manda. Él sí dice algo muy importante y es, el sexo en general es sagrado y todas las personas deberían practicarlo todos los días como con esa concepción. Pero aquí Es que estamos es la hablando misma forma, qué pena ahí lo interrumpo al tema, de... es que es la misma forma que cuando Crowley habla en Minerval de que hay que consagrar los alimentos para comerlos, todos los alimentos que uno coma. De esa misma manera, la sexualidad debe ser algo también en ese nivel de sacramento. Exacto, exacto. Pero el sexo sagrado que se trabaja en grado 7, por ejemplo, de la orden, grado 7, 8 y 9, es un sexo sagrado que ya es energético. ¿Sí? O sea, todo el Exacto, sexo es sagrado, pero no todo el sexo es energético. Lo que pasa es que uno ve el sexo de una concepción sagrada y hay unas prácticas energéticas que van allí. Tristemente, mucha gente cree lo que aparece en Internet, que se trata, por ejemplo, de simplemente como consumir fluidos o simplemente como que pedir un deseo en el momento del orgasmo. Estas son sí, eso es como lo concepciones. más. No, esto no tiene que ver con lo que se enseña. Esto no tiene que ver. Eh, eso es lo que pasa cuando la gente, digamos, encuentra información en Internet y no la verifica. Entonces, claro, lo mismo pasaba en Kaula. Para trabajar sexo sagrado hay que esperar por lo menos unos 5 años, 6, viviendo con el maestro, ¿sí? Viviendo Eh, con el maestro. claro, allá el gurú o la gurú tiene su ashram, que por decirlo así son fincas, son comunas, y uno vive con el gurú, uno no se va a la casa. Obviamente que puede irse a la casa, eso es lo que se llama ser un estudiante laico, pero el estudiante laico obviamente se va a demorar más. Es en la interacción con el gurú que se desarrolla el proceso, ¿sí? Las charlas que usted tiene, los rituales Claro, que usted hace. Eh, esa proximidad. claro, mire el ejemplo. Ahora le devuelvo el ejemplo a lo telémico. Crowley fundó la abadía de Telema en Italia, ¿se acuerda? Sí, En Céfalo. Y encefálico. allá tuvo un estudiante que se llama Frank Bennett, un australiano, y este australiano, Frank Bennett, logró llegar a la Céfira de Tiferet, al encuentro con el Sagrado Ángel Guardián, creo que en menos de un año o un año y medio. Y Crowley dice que una de las razones que él consideraba es haber vivido ese año entero con él allá. Mientras que los estudiantes que tenía por correspondencia, por cartas, no lograban mucho, ¿sí? Claro, esa proximidad es supremamente importante. Claro, es muy importante. De ahí también que uno tiene, sea en el grupo que uno esté, tenga cierta proximidad pues con el guía. Eso es como una cadena mágica a la larga, ¿no? Que se transmite, ¿no? Que se transmite de manera energética de unos a otros. Sí, sí, la verdad, hay ciertas cosas que solamente, pues para empezar, hay ciertas cosas que solo se explican oralmente en Telema. Claro, Usted lee, por ejemplo, Magia en Teoría y Práctica, y usted va al capítulo 11, que es el que habla sobre Babylon, y él dice, en la mitad de la hoja dice, no puedo hablar más porque el resto de información se da de forma oral. ¿Sí? sí, sí, sí. Hay muchas cosas que Crowley dice, nota, no puedo hablar más porque lo voy a hacer de forma oral. Esas instrucciones orales no se han publicado. Esas instrucciones hacen parte, por ejemplo, de lo que los linajes guardan. De lo que ¿Sí los me linajes guardan, sí, claro, exacto. claro. Hay otra vaina que me parece también importante recalcar y es que Crowley habla de que en Telema, como el telemita está en búsqueda de su verdadera voluntad y como de su verdadera expresión, el telemita sí puede interpretar muchas de las cosas telémicas, digamos, como se le antoje, según su voluntad, ¿no? Pero él también aclara que para llegar a este punto uno tiene que tener cierto avance, cierto estudio, Es que ¿sí? eso es un proceso, última, ¿cierto? O sea, pues yo siento que, claro, la idea es que uno empiece a explorar por su cuenta los símbolos y eso es sano, pero eso es cuando usted ya ha tenido un entendimiento de los símbolos.
Eso es como cuando usted tiene una guitarra y no sabe tocar guitarra y quiere improvisar, pues no le va a sonar nada. Pero si usted lleva muchos años estudiando guitarra, cuando va a improvisar, ahí sí le va a salir bien. Claro, claro, claro. Usted tiene que estudiar, por ejemplo, el sistema operativo y ya con ese sistema operativo usted puede crear otro o crear un programa ya propio dentro de ese sistema. Ya puede tener una interpretación, se me olvida el Personal, término. ¿Cómo? personal, propio. Es una interpretación propia, pero es una interpretación, eh, Descargada, no sé. no, Mm, digamos que es coherente mm, lógicamente, ¿sí? coherente Es con un el sistema, sí. desarrollo, claro, es un desarrollo de telema, es un desarrollo telémico y verdaderamente cuando uno la estudia, se ve que tiene coherencia interna. Podríamos uno decir que, por ejemplo, toda la telema tifoniana de Grant es eso. El man logra tener una coherencia interna y con esa coherencia interna le empieza a explicar todas las cosas, ¿sí? Claro, Si usted se vuelve a Crowley, Crowley no habla de muchas de las cosas que habla Grant, porque es que Grant toma los conceptos, llega a un nivel de trabajo y ahí es donde evoluciona la vaina. Eh, claro. entonces, no, es por Ahí hay ahí. mucha cosa, ahí hay mucha cosa, pero sí, eso es importante, porque eso a veces como que la gente lo pasa a derecho o la gente a veces quiere empezar a crear sin haber estudiado y ahí es donde se pueden cometer errores. Y el mismo Crowley habla muchas veces que uno puede también ser víctima de los arquetipos. Arquetipos menores lo pueden realmente a uno poner a alucinar o empezar a revelarle a uno supuestamente secretos para inflar el ego. O sea, bueno, los ejemplos son muchísimos, pero ahí es donde fácilmente uno cae en estos tropiezos y eso hay que Claro, tenerlo en cuenta. claro. Vea, yo creo que la gente que está escuchando este programa conoce de un grimorio que se llama el Grimorio del Goetia, de los Sí, Goetia. O bueno, la gente suele decir Goesia, que es como la expresión original. Y los Goesia eh, eran, o son, mejor dicho, 72 espíritus que según la leyenda el rey Salomón logró controlar y dominar y muestran como 72 habilidades diferentes. Es un grimorio muy antiguo, no recuerdo si es como del 1600 o del mil eh, cuatrocientos un poco así, es más o menos de esa época que se encuentran los primeros. porque también hay versiones, ¿no? Sí, Hay versiones del Goetia. Hay un Goetia que creo que es como el más antiguo, que se llama el Goetia del Doctor Ruth, sí, eh, que de hecho por ahí hay una traducción que está perfecta. Bueno, pero volviendo al asunto, Crowley decía que los Goetia son partes de la propia mente. Obviamente que esas partes tienen unas habilidades muy especiales y se simbolizan o se representan como los Goetia. Eso es un artículo de Crowley que se llama La interpretación del iniciado acerca de la magia ceremonial. Y es el artículo que él coloca de introducción a su versión del Goetia. del Goetia, sí. Entonces, cuando la gente, mejor dicho, si uno no se salta esa parte, hay estudiantes que lo hacen, pero si uno realmente lee las palabras de Crowley, se da cuenta que es muy revolucionario pensar que estos espíritus son 72 partes del cerebro, según Crowley, y Sí, entonces se pone uno a pensar qué tan poderoso es el cerebro para poder conjurar el espíritu. Y surge otra pregunta que se hace Crowley, creo que en un capítulo de Magia sin Lágrimas, y es, evidentemente el cerebro logra percibir la entidad dentro del ritual, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿El cerebro es tan poderoso que puede materializar seres con conciencia propia? ¿O es que es el una buena cerebro pregunta. logra de alguna forma conectar con otra dimensión donde existen? Sea como sea, el cerebro y por ende la mente es muy poderosa. Ahí es que volvemos a hablar de que hay gente que en el camino puede sufrir problemas mentales. Claro, sí, claro, no se juega impunemente, decía Eliphas Levi con los secretos de la ciencia. Mm. El, otro ejemplo, como para cerrar la idea, es que en el árbol de la vida de los sistemas telémicos
El grado más alto es el grado de Ipsissimus, que es esta persona que ha logrado llegar a Keter, a la cima del árbol de la vida. Y Crowley expresa que es representado este personaje por el loco del tarot. Entonces, que la meta es ni siquiera ser el mago del arcano 1, sino dar un paso más atrás y llegar a ser un loco, pero es un loco sagrado, ¿no? Es un loco que está en éxtasis espiritual, no es un Sería loco. como un vacío, ¿no? Un vacío, ese vacío del que hablan los orientales. Sí, en el libro de Todd Crowley dedica mucho a hablar de la carta del loco Esa y ahora carta, es verdad. ahí está explicando que es ese tipo de arquetipo que el Ipsissimus podría llegar a ser. Hay que recordar que Crowley se consideró Ipsissimus en 1920 más o menos, cuando estaba en Nueva York. Entonces, ahí también uno entiende por qué Crowley es tan jocoso con sus cosas, porque de alguna forma le está representando ese personaje. Claro, Eh, lo que pasa es que igual eran otros tiempos. Mm. claro, claro, eso sí, siempre va a ser como parte del escenario y esa creación personal también de él. Bueno, Altima, yo quiero preguntarle también algo, una opinión alrededor de un tema, ya que estamos hablando de esto del sexo sagrado y de estos locos sagrados, que siento que es una pregunta que muchas personas quisieran hacer a personas que saben de Telema y que es algo problemática también en la actualidad con respecto a el papel de la mujer dentro de Telema. Varias mujeres interesadas en Telema se han espantado a veces de las órdenes o de Telema como tal, precisamente por este monopolio que a veces tienen los hombres con respecto a la tradición. Y muchas han, pues, que uno escucha y que hablan a veces con uno siente ese recelo como tal. Y ha sido una cosa que a mí personalmente me ha asombrado, pues porque realmente el papel de la mujer sí ha sido parte de eso que no se comenta tan abiertamente, sí tiene una influencia importante en el León y en Telema. Entonces, ¿usted qué opina por lo menos de ese papel de la mujer y pues en la actualidad de cómo se puede desarrollar también esto? El papel de la mujer en Telema, dice usted. Sí, Mm, bueno, a ver, ese tema podría ser una charla, o sea, podría ser entera. un programa completo. Mm, bueno, pues yo le doy mi opinión, yo le doy mi Sí, opinión de lo sí, que he visto. Eh, hay una serie de comentarios que Crowley deja sobre el libro de la ley, que se llaman los comentarios mágicos y filosóficos del libro de la ley. ¿Mm? En internet se consiguen, que se sí, llaman también los viejos y nuevos comentarios del libro de la ley. En uno de esos tantos comentarios, Crowley está hablando de cómo el libro de la ley habla de que la mujer es libre, de que el libro de la ley habla de que es poderosa, de que lleva una espada, de que es una mujer escarlata, ¿sí? Y él da sí, su propia interpretación en estos comentarios y para él es claro que la mujer tiene que ser, una vez más, libre, que tiene que hacer su voluntad, que la mujer es la que monta, por ejemplo, a la bestia. ¿Mm? De claro. que el arquetipo principal del libro de la ley que abre el libro es Nuit, que es, que es femenina, ¿sí? Entonces, Claro, esto digamos que remite a muchas cosas de esa tradición matriarcal. sí hay una tradición matriarcal secreta para mí dentro del telema. Kenneth Grant lo menciona, Cornelius lo menciona. Una de las grandes tesis de Cornelius, que viene de McMurtry, de hecho, o sea que en verdad es teoría de McMurtry, y que según McMurtry, Crowley le explicó en Tradición Oral, es que desafortunadamente él no alcanzó a develar todos los secretos femeninos, que él se centró mucho en la fórmula masculina y una de las misiones como que McMurtry y Cornelius desarrollan es cómo funciona Telema entonces para la mujer. ¿Mm? Algo que me parece muy chévere de Cornelius es que él, obvio, tiene unas ideas y tiene una transmisión, pero su esposa eh, también es iniciada y muchas veces su esposa es la que explica eso en sus textos. Y Sí, me parece lógico que sea una mujer la que esté explicando cómo funciona la mujer telémica, ¿sí? Yo no puedo, claro. siento yo, y yo no puedo como hombre decirle, ay, mujer telémica, así es que tienes que ser. Volvemos y caemos en la trampa.
de claro, León de Osiris. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, digamos, las mujeres que están oyendo este programa, si ustedes están en grupos en donde hay hombres que les dicen que, digamos, hay como cierto control sobre ellas o que tienen que hacer ciertas cosas diferentes a las que harían los chicos y que estas cosas son como, digamos, extrañas, ciertamente para mí ahí no es, ¿sí? Eh, sí, porque puede pasar, porque se han escuchado historias. A principios de los 2000, en muchos lados del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, se hablaba de lo de siempre. Entró sí, un grupo telémico y la persona que estaba a cargo me empezó a dar como ciertas ideas, por decirlo así, entre comillas, de que me quedara después de clase, ¿sí? y Y es que esto no pasa solo en Telema, esto claro, pasa hasta en los evangélicos. claro, claro, pero mire que acá es curioso, muchas de estas mujeres, de estas personas que se quejaban, decían, ni siquiera es de que la hayan violado o que la hayan maltratado, sino que decían, al final, no, no fue sexo sagrado, al final simplemente, sí, fue sexo y ya. Entonces salen Sí, también decepcionadas de las tradiciones y dicen, no, esto es una payasada. Para mí la mujer claro, tiene que ser muy independiente en Telema. claro, eso es muy importante, es verdad, es verdad. Bueno, Mm. Altima, gracias pues por acompañarnos. Esto realmente ha sido bastante enriquecedor. No sé si para terminar, usted podría también darle algún consejo a las personas que apenas están interesadas en Telema. Hay muchas personas que nos escuchan que, si bien no saben mucho de Telema, han visto los podcasts, han estado en las reuniones que hemos hecho, pero como que hasta ahora se están como empapando del tema y tienen esta pequeña curiosidad que le nace a uno de buscar, ¿sí? Del camino. ¿A usted qué le podría aconsejar a estos telemitas ahí que están apenas como iniciando? A los telemitas que están apenas conociendo Bueno, Telema. a las personas que están iniciando en el tema de Telema. Mm, ¿como sobre qué hacer o como qué pensar Como que o usted un que, mensaje o sea, general? sí, en general, en general. Bueno, pues digamos que el mensaje que les puedo decir es, estudien mucho los textos básicos, que son para mí Magia en Teoría y Práctica, el libro de Todd, y ¿cuál otro podría ser un libro fundamental? Creo que con esos dos la persona puede tener como claridad de cómo funciona Telema, ¿sí? Magia en Teoría y Práctica fue la obra magna de Crowley y el libro de Todd fue la última, Yo les he ¿sí? aconsejado mucho el estudiar de pronto complementario a esos dos, el Liber E. Es que Magia en Teoría y Práctica lo tiene, por eso no lo Ah, sí, mencioné. magia. Sí, sí, es verdad, ¿Sí? es verdad. Magia en Teoría y Práctica, el libro que se consigue en español de Editorial Humanitas, eh, Tienen, eh, contiene la primera parte que habla de yoga, la segunda parte que habla de magia y la tercera parte que habla de magic. Y después vienen unos apéndices en donde está el Libere, el Libero y todas las instrucciones básicas de los ejercicios que Crowley plantea. ¿Sí? sí, sí, Mm, de pronto lo que la persona ya puede hacer después de que estudie esos dos textos es buscar grupos, ya sean de Otto, de Astrum Argentum, grupos de estudio, en donde puedan como profundizar con una persona que tenga experiencia en el tema, ¿sí? Es decir, sí, con una persona que para mí, y esto lo habla Crowley, tampoco me acuerdo en qué texto, pero dice una persona que tenga mínimo 3 años de experiencia, ¿sí? Porque con 3 años de experiencia bajo el cinturón, la persona ya tiene mayor criterio de análisis. claro, Eh, ¿Qué más le puedo dar así como el consejo final? Tener en cuenta que esto es una nueva corriente, que si uno se cree digamos, el cuento telémico, si uno decide creer de corazón en estos símbolos, tiene que entender que esta es una corriente que cambia, creo que cada 25.000 años, y acabó de empezar en 1904, según Crowley, la famosa era de Acuario, ¿sí?
Entonces, estas corrientes todavía son muy jóvenes y son muy, digamos, diferentes a lo que se viene trabajando normalmente. Para mí, una buena corriente telémica es una corriente que puede tener grados, obviamente, pero que es una corriente horizontal, ¿sí? Esto es Sí, algo que me gusta mucho de personajes un poco controversiales, pero que existen como Marco Visconti o Fernando Ligori, que ellos sí, dicen, obviamente que uno puede ser quinto grado y el otro segundo grado y el otro décimo grado, pero dentro de la clase o dentro del trabajo telémico están todos parados de la misma forma. No hay uno más poderoso que el otro, ¿sí? Esto se basa en el fundamento de que cada hombre y cada mujer es una estrella, porque ahí en el libro de la ley no dice cada hombre y cada mujer es una estrella y hay estrellas más poderosas o algo así. sí, sí, Todas son iguales, todas son iguales. Lo último es eso, los comentarios de Crowley sobre el libro de la ley explican toda la metafísica y filosofía del libro. Entonces, como que vale la pena leérselos. Eh, Están en español. Hay un frater que los publicó gratis en internet que se llama Frater Yemet. Si ustedes lo sí, buscan, ahí está. Y él vende en su página el impreso, ya lo vende en Amazon, ¿sí? Yo he hablado con Yemet, lo conozco pues, de comunicación por correo y foros. Había un foro que se llamaba de condicionamiento y ahí hablábamos. Y vale la pena, digamos, apoyarle el trabajo que ha hecho, comprándole sí, es verdad. ¿sí? O por lo menos escribiéndole y agradeciéndole. Tradujo correctamente los comentarios y ese libro impreso son más de 300 hojas, Claro, ¿sí? es un trabajo amplio. Es un trabajo amplio que yo leí y que yo doy fe de que está bien traducido. Entonces, leer esos textos, que son las palabras de Crowley, sobre todo el comentario nuevo, el que se llama el comentario nuevo, porque eso es cuando Crowley ya era No, ya estaba en edad. Magus, ya era Magus, según la Astrum Argentum, ya estaba en la Cefira de Jogma. Entonces son palabras de un Crowley ya maduro sobre el libro. Entonces, esos son Claro. los consejos. No, claro, claro, estas cosas son claves. El acercarse a los documentos, ese es un muy buen consejo. Siento que eso a veces a la gente le da como pereza, pero pues porque algunos textos de Crowley pueden ser ladrilludos al inicio o muy cargados de símbolos, ¿no? Siento que Mm, Crowley tiene como ese juego de palabras a veces de que empieza botando un montón de símbolos y enreda al inicio del capítulo como para desilusionar rápido a las personas, pero la lectura de los textos es muy importante, los textos originales de la tradición. Y de pronto, ya termino con esto, ahora sí, he dicho que voy a terminar 2 veces, es eh, Crowley nos asegura que el libro de la ley es un libro sagrado, que no fue compuesto por él, sino que fue recibido de seres que, digamos, no hacen parte de este plano, que su mente logró hacer esa conexión y que el libro tiene un contenido simbólico muy avanzado, ¿sí? Que para él la prueba es que el contenido es tan avanzado que simplemente él como ser humano no hubiera podido armar eso, ¿sí? Eh, pero algo que él aclara muchísimo es que los libros sagrados siempre se tienen que estudiar desde su idioma original. Por ejemplo, la Torá y los textos hebreos del Zohar y de la Cábala se tienen que estudiar mirando las letras hebreas, ¿sí? Claro, Los textos nórdicos también toca mirar cómo fue escrito. En eso hay una cierta ciencia y juegos de palabras que se entienden solo en el original. Asimismo, vale la pena que cuando uno estudie el libro de la ley tenga el texto en inglés al lado, ¿sí? Hay sí, muchos misterios que, por ejemplo, solo se entienden mirando en inglés. Dejo un ejemplo. Hay un versículo en donde habla Nuit, que es el versículo 22, capítulo 1, en donde Nuit dice que ella es el espacio infinito y las estrellas infinitas, ¿sí? Entonces, sí, en español dice eso, espacio infinito, estrellas infinitas. En inglés dice, I am infinite space and the infinite stars. Si usted mira las siglas de infinite space, infinite stars, dice ISIS,
Sí, sí. Entonces, eso solo se puede entender mirando el texto en inglés y mirando las, las siglas. Él deja las letras en mayúsculas, entonces claro, como deja las letras en mayúsculas, uno las lee y dice Clara y dice Isis. En el de español, uno lee las mayúsculas e diría ey, ey, espacio infinito, Claro, estrellas infinitas. Y así hay por lo menos unos 20, 30 ejemplos más de versículos del libro. Toca mirar el claro, texto. claro. Entonces, Esto va para es- mucho. Crowley murió tratando de descubrir cuál sería la cábala del inglés. O sea, sacarle el orden numérico, pero el alfabeto, pues el que usamos nosotros, el alfabeto latino. Sí, Y no sí. lo logró. Mm. No, es que esto es un trabajo, lo que usted decía, esto es una corriente muy nueva. Es precisamente la corriente del niño coronado y conquistador. Y esto está empezando. Hay mucho trabajo aún por desarrollar. Crowley, pues desde mi perspectiva, es el profeta que señala y dicen, miren, aquí está pasando algo y estas son unas rutas que me llegaron. Ustedes caminen. Sí, es verdad, es verdad. Ah, él deja un comentario, ¿no? Que es este famoso comentario que sale al final que dice, el estudio de este libro está prohibido, destruya la copia después de la primera lectura, si usted no lo hace será un centro de pestilencia. Sí, Si sí, esto lo dejó fue porque uno de sus estudiantes eh, lo molestó tanto pidiéndole opiniones y comentarios y haciéndole tantas preguntas que él dejó el comentario ahí como para tratar de callarlo, lo fastidió. eso sí Eh, es mucho. claro, pero entonces vea, la persona que no conoce la obra lee el comentario y como no sabe que es una broma que Crowley le dejó a un estudiante que era muy fastidioso, pues uno dice, ah, toca destruir este libro, mejor dicho, ¿qué acabo de hacer? No lo ¿Sí? estudiemos. Sí, o debe ser una cosa súper maligna, porque el propio autor me dice que lo destruya, así de malo es, como ¿sí? De malvado. Sí, sí, Entonces, sí. el mundo de Telema tiene una cantidad de historias y de símbolos que toca conocer. Claro, sí, claro, totalmente. Hay mucho trabajo ahí. Bueno, Altima, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado con esta grabación en el proyecto de divulgación de Telema en habla hispana. El Mm, trabajo que se ha desarrollado, que usted también ha desarrollado en Latinoamérica es muy interesante. Ya como para comentarles a todos en el cierre, los Ritos Unidos también están trabajando en este momento en Chile, también trabajan en mm, Brasil, se mm. mueven también bastante. Y bueno, igual, igual pues, si usted nos puede acompañar en algún otro momento, a futuro, trabajando algún otro tema, también sería Claro, genial. sí, pues es decir, si hay tiempo si hay tiempo y espacio, lo sacamos adelante. Yo tengo un Instagram en donde subo como contenido simbólico, esotérico, y ahí la Claro, gente a veces me escribe. Entonces, si la denos gente el quiere, Instagram, sí, denos el Instagram y lo publicamos ahí también para que la gente también pueda ver el sí, trabajo que está ahí. es abra.hat, ¿sí? Abra.hat, listo. Abra.hat, abra.had, abra.hat en Instagram. Y cualquier pues pregunta o cualquier idea que me quieran comentar, ahí estaré. Listo, Kio. Entonces yo voy también a publicar ahí conjunto en la información del video, voy a publicar también el Instagram para que les quede a las personas más fácil pues contactar cualquier cosa. Entonces, Perfecto. bueno, no siendo más, pues le agradezco muchísimo al Tima por acompañarnos y que pues se pueda dar para una próxima ocasión. De una, de una. Un saludo entonces, mil gracias nuevamente. Listo. Amor es la ley, amor bajo la voluntad.